Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Para entrar en la época que estamos llamando de la Iglesia moderna, voy a hablar de algunos movimientos del siglo XVII, es decir, de los 1600. Primero, el puritanismo en Gran Bretaña produjo tres variedades: presbiteriana, congregacionalista o independiente y bautista. Estos tres grupos querían reformar la Iglesia de Inglaterra, cada uno según sus convicciones, pero algunos se separaron de ella, los separatistas. Los tres grupos eran calvinistas y en diferentes períodos fueron perseguidos o tolerados y a veces eran dominantes. Los cuáqueros o los amigos bajo Jorge Fox reaccionaron en una dirección mística contra la ortodoxia fría. Rechazaron la estructura tradicional de la Iglesia y enfatizaron la iluminación del Espíritu, la luz interior en cada creyente. No tienen sacramentos, ni hacen votos, ni participan en el ejército. Son pacifistas. Al principio no tenían ministros, pero actualmente algunos los tienen. Promovieron varias causas sociales, como la abolición de la esclavitud. Fueron intensamente perseguidos y encontraron refugio en la colonia de Pensilvania, fundada por Guillermo Penn, un cuáquero. Otro movimiento fue el pietismo. Fue un movimiento espiritual dentro de la Iglesia luterana. Insistía en la regeneración, la vida espiritual activa y el estudio bíblico. Carecía de una buena organización y a veces caía en el legalismo. El arminianismo, siguiendo a Jacobo Arminio, reaccionó contra la rigidez de la Iglesia reformada en Holanda. Enfatizaba el papel del ser humano en su propia salvación. En el año 1618, el Sínodo de Dort rechazó la protesta arminiana y en respuesta formuló los 5 puntos del calvinismo. El socianismo, siguiendo a Fausto Socino, fue un movimiento antitrinitariano. Él enseñaba que Jesús llegó a ser deificado por su obediencia. La muerte de Cristo fue un ejemplo de devoción extrema, y por lo tanto, un cristiano es el que sigue a Cristo en obediencia y humildad, renunciando al mundo. En el Nuevo Mundo, la conquista y la colonización avanzaron muy rápidamente con motivos mezclados, religiosos, políticos y económicos. Al principio, los católicos romanos, españoles, portugueses y franceses dominaron casi toda América, salvo una parte de la costa norteamericana. Pronto los protestantes de Inglaterra, Holanda y Alemania, y después de otros países, se establecieron firmemente desde Nueva Inglaterra hasta Georgia, por la costa atlántica de Norteamérica, con diferentes denominaciones establecidas, es decir, oficiales, en las varias colonias. Todavía no había libertad de religión general, pero cada colonia podía tener su propia denominación establecida oficial. El tipo de catolicismo romano importado a Latinoamérica era medieval y militante, y se extendió rápidamente junto con la conquista. En el Real Patronato de las Indias, el Papa concedió al rey de España en el año 1508 la responsabilidad y la autoridad de evangelizar al Nuevo Mundo. Y como los misioneros creían en el poder automático del bautismo, bautizaron a cientos de miles de indígenas. Pero muchas conversiones eran superficiales y la religión resultante sincretista. Siguiendo al siglo XVIII, algunos movimientos importantes eran en primer lugar el racionalismo. El racionalismo exaltó la razón encima de la revelación. En parte fue una reacción contra la frigidez de la Iglesia y en parte
contra el énfasis en el pietismo en la experiencia. Por un lado, algunos cristianos ignoraban la vida espiritual, estando contentos con las buenas fórmulas doctrinales. Por el otro lado, otros cristianos enfatizaban la religión experimental y descuidaban las necesidades intelectuales del hombre, y el racionalismo entró en ese aparente vacío. El desarrollo científico también apoyaba el racionalismo, con su rechazo de las autoridades y su afirmación del método científico. Copérnico, quien vivió entre 1473 y 1543, y Galileo, 1546 a 1642, habían promovido nuevas ideas acerca del universo y del sistema solar. Bacon, 1561 a 1626, había desarrollado el método inductivo o científico, que insiste en derivar todas teorías científicas de la observación de los fenómenos. Luego René Descartes, 1596 a 1650, e Isaac Newton, 1642 a 1727, introdujeron el concepto de la ley natural que gobierna el universo físico. El deísmo tomó la posición de que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, gobernado por leyes naturales. En el sistema deísta, Dios es el creador o la primera causa, pero ya no interviene en el universo. Por lo tanto, la revelación, los milagros, la oración, la providencia no tienen lugar en este universo. La Biblia es un libro humano de conceptos muy elevados y Jesús un hombre de espiritualidad extraordinaria. El deísmo llegó a tener mucha influencia en Inglaterra, Francia, Alemania y Norteamérica. Otro pensador, Juan Locke, 1632 a 1704, enseñó que así como el universo natural es gobernado por leyes naturales, estas leyes también dan a los hombres ciertos derechos naturales. Luego Voltaire, 1694 a 1778, y Rousseau, 1712 a 1778, ampliaron y popularizaron estos conceptos en Francia, donde fueron adoptados por los revolucionarios en forma radical. También fueron incluidos por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de las colonias norteamericanas. En estas colonias la filosofía de Locke era moderada por el espíritu calvinista que ayudó a que se evitaran los excesos de la Revolución Francesa. Otra revolución importante fue la Revolución Industrial, que causó el gran crecimiento de las ciudades y provocó muchos problemas sociales. Las condiciones de vida de millares de trabajadores eran terribles, y las iglesias respondieron con caridad y promovieron cambios sociales para mejorar estas condiciones. El movimiento moravo fue un contraataque cristiano que nació del pietismo luterano en contra del racionalismo. El conde Zinzendorf invitó a muchos protestantes desterrados a establecerse en Sajonia, donde los formó en la Fraternidad Renovada. No quería formar otra denominación y quedó dentro de la Iglesia luterana. Después de un desacuerdo con la Iglesia luterana y con el gobierno, Zinzendorf fue desterrado por más de 10 años. La unidad de los hermanos se formó oficialmente en el año 1742 y demostraron un celo por las misiones enviando muchos misioneros a otros países. También los moravos influenciaron mucho en la conversión de los hermanos Wesley. Y siguiendo el hilo de influencias, el metodismo nació de las conversiones de Juan y Carlos Wesley y su amigo Jorge Whitefield, todos ministros de la Iglesia de Inglaterra. Los Wesley eran arminianos y Whitefield calvinista. Juan era predicador y administrador, Carlos, pastor y autor de más de 7,000 himnos, y Whitefield,
predicador y evangelista por excelencia, que también participó en el gran avivamiento en Norteamérica. Predicaron el Evangelio en las iglesias anglicanas y después al aire libre. Organizaron a los simpatizantes en clases para el discipulado bajo superintendentes, que llegaron a llamarse obispos después. Con la independencia norteamericana, la Iglesia Metodista Episcopal fue formada, y después la Iglesia Metodista en Inglaterra. Los metodistas no solo evangelizaron a millares de personas, sino también se dedicaron a resolver los problemas sociales con mucho fervor. El último movimiento que quiero mencionar es el Gran Avivamiento en Norteamérica, que despertó la Iglesia de su apatía general, la cual muchos cristianos lamentaban. Inició en los 1720 entre los reformados holandeses y los presbiterianos de Nueva Jersey. En Nueva Inglaterra inició con Jonathan Edwards, pastor congregacionalista y teólogo extraordinario, en el año 1734, en Northampton, Massachusetts, cuando predicó una serie sobre la justificación por fe. Mucha gente empezó a mostrar evidencia de conversión genuina y el movimiento del Espíritu contagió a otras denominaciones. Whitefield visitó a las colonias en el año 1740 y por 6 semanas predicó a multitudes en las colonias que experimentaron un avivamiento general. Muchos ministros despertaron y ellos a su vez estimularon una renovación espiritual en las iglesias, aunque algunos se opusieron al avivamiento, y diversos partidos aparecieron dentro de las denominaciones, algunos a favor del avivamiento y otros en contra de, o por lo menos con grandes preocupaciones. Curiosamente, el avivamiento unió cristianos de diferentes denominaciones y dividió cristianos dentro de las denominaciones, porque los que estaban a favor del avivamiento en las diferentes denominaciones se sintieron como en la misma causa, e igualmente los que estaban en contra del avivamiento se identificaban con los que compartían su perspectiva en otras denominaciones. Mucha actividad misionera surgió del gran avivamiento, pero el enfoque estaba menos en las iglesias que en las organizaciones paraeclesiásticas. Y podemos ver en las misiones evangélicas hasta hoy en día el efecto del gran avivamiento, porque muchas misiones no son de las iglesias sino paraeclesiásticas, y han hecho grandes trabajos, pero no bajo la dirección de las iglesias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!